Buenos días a todos. El trabajo que voy a presentar es el de redes neuronales para predecir el abandono escolar en estudiantes de ingeniería. Está desarrollado por el ingeniero Humberto Centurión, una servidora, el doctor Jesús Sandoval y el doctor Alfredo Zapata. El proceso que vamos a seguir durante la presentación es que voy a platicar un poquito sobre los detalles que llevaron al desarrollo del proyecto, la metodología que seguimos, los resultados que obtuvimos y las conclusiones a las que llegamos, así como las referencias que utilizamos durante el trabajo. Una de las estrategias actuales que se ha podido desarrollar debido a la capacidad computacional con la que ahora contamos es la identificación de patrones. Esto nos ha permitido no solamente identificar elementos que no se pueden percibir a simple vista, sino también tratar de predecir lo que va a pasar en el futuro. Y en este sentido, la minería de datos educativa es un paradigma que toma esos modelos, algoritmos y métodos de corte general para aplicarlos específicamente a la educación, tratando de encontrar esos mismos patrones y predicciones en el comportamiento y logro de los estudiantes. El poder evaluar la funcionalidad y las aplicaciones educativas que se utilizan de manera convencional, ya sea en entornos abiertos o remotos. En caso de la educación superior, el poder predecir el logro académico de los estudiantes es muy importante porque se relaciona de manera directa con la calidad con la cual el proceso educativo se lleva a cabo. En particular, para el subsistema al cual pertenezco, el poder contar con una mayor matrícula o el poder retener a la mayor cantidad de la matrícula impacta de manera directa en el presupuesto que se asigna de manera anual al tecnológico. Entonces, para la administración, el poder responder de manera rápida a las necesidades de los estudiantes se convierte en un proceso realmente importante. En particular, este estudio se enfoca en el análisis de los datos de contexto que los estudiantes llenan al presentar su Exani 2. El Exani 2 es un instrumento desarrollado por el Ceneval que permite pues tener una idea no solamente de las aptitudes de los estudiantes que presentan para ingresar a la educación superior, sino además poder conocer su contexto en términos de variables socioeconómicas, de comportamiento o psicológicas, así como de algunos elementos específicos con los que ellos entrarían a las diferentes instituciones de educación superior. En particular, trabajamos con los estudiantes que aplicaron del 2015 al 2018. Utilizamos el ciclo de vida del CRIPS-DM, que empieza con un proceso de entendimiento del negocio, es decir, qué es lo que el tecnológico busca hacer con esta información, de dónde se obtienen estos datos y cómo se van utilizando. Una vez que ya podemos entender cuáles son las necesidades de la organización, entonces podemos encontrar dónde están los datos y qué representa cada uno de esos datos. Como generalmente los datos no están en una sola base de datos, sino que son segmentos separados, pues tiene que haber un proceso de preparación de los datos, que no solamente sirve para unir la información, sino también para limpiarla, para tratarla y para transformarla, de manera que se puedan hacer modelos más eficientes, que es el siguiente paso. Finalmente, la ciencia de datos todavía utiliza diferentes algoritmos y por lo tanto hay que pasar por un proceso de evaluación para determinar qué tan eficientes son esos modelos que se generan. Y por último, esos modelos, una vez ya verificados y calibrados, se pueden utilizar para algún tipo de sistema donde pudiera tomarse la decisión de llevar a cabo cierta actividad. Obviamente todas estas actividades giran alrededor de los datos y de su almacén.
en general, utilizamos el proceso de identificación de la información y qué tipo de archivos estaban disponibles para que usáramos. Para el caso particular del tecnológico, toda la información estaba en archivos CSV, es decir, archivos de texto plano, en diferentes fuentes de información. El Ceneval, los resultados de Ceneval eran unos, pero también utilizamos datos del sistema de control escolar propio del tecnológico. Para utilizar o para unir nuestras diferentes bases de datos identificadas, utilizamos Python, y para evitar que el modelo tenga los aspectos de overfitting o underfitting, se seleccionaron ciertas variables que eran más significativas a la variable independiente. Es decir, tratamos de generar un modelo que fuera lo suficientemente eficiente con la menor cantidad de variables, de manera que pudiéramos tomar decisiones mucho más rápidas. Se seleccionó o se diseñó el modelo de red neuronal de acuerdo a algunas reglas específicas del área, porque realmente no hay una guía o alguna regla específica que determine el tamaño de la red neuronal. Y por último, evaluamos el proceso de predicción de los modelos y seleccionamos el que íbamos a utilizar para el sistema de tutorías, que es donde se pretende utilizar el proceso de predicción. Para el diseño de la red neuronal, generalmente se consideran una o dos capas. Con una capa se puede mapear de manera continua de un espacio finito a otra, mientras que con dos capas realmente se puede mapear cualquier entorno con un alto nivel de eficiencia. Para nuestro caso, realmente el nivel de eficiencia no era tan importante porque la sensibilidad de la predicción pues no es tan necesaria. En cuanto a los números de neuronas internas, tanto de la capa oculta como de la capa de entrada, pues realmente existen varias reglas. En particular, nosotros utilizamos la regla de buscar el promedio de las entradas y salidas para la capa intermedia. Se utilizó la función sigmoidal o logística, ya que nuestras salidas eran de 0 o 1, que representaban el que el estudiante abandone o no la escuela. Ya dentro de la metodología también se utilizó un proceso de análisis de componentes principales, cuyo objetivo es reemplazar o eliminar atributos redundantes con algunos nuevos que pudieran permitir integrar la información original con la cual se contaba. Y bueno, pues en términos de la importancia del rezago, bueno, perdón, del abandono, pues el rezago era uno de los atributos cuya mayor importancia o cuya importancia era la más grande con respecto a las demás. Si bien es cierto que en el Exani se logran obtener más de 100 variables, en realidad la significancia es muy pequeña, lo cual significa que esos datos de contexto realmente no permiten del todo el poder predecir el abandono escolar. Entonces, por ejemplo, estas 20 que se seleccionaron para el proceso no solamente son datos que tienen que ver con su comportamiento académico, sino también algunas variables psicológicas como son la 8, 9 y 10, que tienen que ver con variables psicológicas, que tanto les dañó el que les hicieran algo en el nivel bachillerato. También, por ejemplo, la edad de ingreso, si trabajaban o no trabajaban mientras estudiaban. Entonces, elementos que dan una perspectiva general de las actividades o del contexto sobre el cual vive el estudiante que ingresa al instituto. En cuanto al modelo que se siguió para poder determinar la red neuronal más eficiente, en realidad es un poquito de ensayo y error. Entonces, se seleccionaron 3 medidas de atributos de entrada. Una red neuronal tendría 20, una 15 y una 10. Y bueno, como la salida solamente es una neurona, pues se iba haciendo
el mínimo de neuronas en la capa oculta a través del promedio de esas dos. Y bueno, el otro elemento importante que se tiene que diseñar al utilizar una red neuronal es la tasa de aprendizaje, es decir, la rapidez con la cual queremos que el modelo converja hacia su punto más óptimo. Entonces, generalmente los valores que más utilizan son .001 o .01 y incluimos inclusive un .05 tratando de dar un poquito más de libertad a la red neuronal. Una vez que los parámetros de las pruebas estuvieron decididos, se generaron las bases de datos y el proceso de aprendizaje se corrió y se dividió la base de datos original, calculando que el 15% de los registros fueran seleccionados de manera aleatoria para funcionar como prueba y el 85% restante para el proceso de aprendizaje. En cuanto a los resultados obtenidos, los más importantes o los modelos que resultaron más eficientes se pueden observar en color negro oscuro. Entonces, por ejemplo, las matrices de confusión, que son una forma muy rápida de observar la eficiencia de la red neuronal, pues entonces se puede observar, por ejemplo, que para 20 atributos de entrada, con una tasa de aprendizaje del .001, logra identificar de manera correcta 61 de los ceros y 23 de los unos, es decir, logra identificar que 61 estudiantes no van a desertar, mientras que logra identificar que 23 sí. Las otras dos representan errores en la predicción del modelo, es decir, identificó a 27 como 1 cuando en realidad debió ser 0, e identifica a 7 como 0 cuando debieron ser 1. Entonces, un primer indicador de la eficiencia del modelo es esta matriz de confusión. Sin embargo, pues para poder hacer una selección más, pues más balanceada, se utilizan otro tipo de indicadores, que son la exactitud, la precisión, el recall y la F. La exactitud es el número de aciertos que tuvo cada uno de los modelos. Y la precisión y el recall es qué tanto queremos identificar los ceros o qué tanto queremos identificar los unos, dependiendo, por ejemplo, de la importancia que tenga para nosotros el acertar a ese 0 o a ese 1. Y por último, la F, que es un balance entre los errores al identificar ceros o al identificar los unos. Entonces, mientras más alta sea la F, más eficiente es el modelo, es decir, realmente logra balancear el identificar o el predecir el 0 o el 1. Y bueno, la exactitud me dice cuántos aciertos en general tuve. Entonces, los valores en negritas, una vez más, nos dicen cuáles son los valores más altos que se pudieron encontrar. Y son 10 neuronas a una tasa de aprendizaje de .001, 15 neuronas con una tasa de aprendizaje de .01, 10 neuronas con una tasa de aprendizaje de .01 y 20 neuronas con una tasa de aprendizaje del .05. Entonces, esos son los valores más altos. Entonces, se observa, por ejemplo, la F. Y en este caso, la F me dice que no logra identificar o no logra balancear el número de ceros y unos identificados. En cambio, para el caso de 20, 10 o 15, logra una eficiencia más importante, siendo 15 neuronas con una tasa de aprendizaje de .01 y de 20 neuronas con una tasa de aprendizaje de .05, los que logran balancear de mejor manera la predicción, considerando que el valor computacional que tiene el poder utilizar menos variables para predecir exactamente lo mismo. Nos quedamos entonces con el modelo de 15 neuronas y una tasa de aprendizaje de .01, debido a que la base de datos, lejos de decrementar, va a ir incrementando año con año y el número de registros que se van a utilizar van a ser cada día más. En conclusión, el modelo más eficiente fue el de 15 variables con una tasa de aprendizaje de .01, con una efectividad del 75, de cerca del 75% y una F de .64, lo que hace al modelo lo suficientemente sólido
pero que definitivamente requiere de agregar nuevas variables, de manera que se pueda hacer más eficiente, lo cual podría interesar o podría ser útil para poder trabajar con el tiempo de manera mucho más sensible. El poder eh, conocer este modelo e implementarlo en el sistema de tutorías del instituto, pues va a permitirle a los profesores y al responsable del proceso de tutorías un panorama académico mucho más importante, más concreto del estudiante, de manera que desde el momento que el estudiante entre, se pueda saber si es propenso a abandonar la escuela o no, y poder darle un seguimiento mucho más puntual a lo largo de su formación. Entonces, es importante el poder desarrollar estos modelos para poder, pues poder enfocar los esfuerzos en la permanencia de los estudiantes, que finalmente es uno de los puntos más importantes de las escuelas de calidad, el poder lograr la permanencia de todos los estudiantes que ingresan a todos los estudiantes que egresan. Entonces, si bien es cierto que es un proceso muy complicado que involucra muchas variables, también es cierto que se puede tener un cierto nivel de monitoreo a través de ese tipo de herramientas. Las referencias que se utilizaron para este trabajo, para esta presentación, son las que aparecen ahí. Y bueno, pues agradecer al tecnológico de Motul que nos hizo el favor de prestarnos sus datos para poder hacer este trabajo.